Bienvenidos a un nuevo módulo. Mi nombre es José Torres. En este video les estaré comentando acerca de el módulo 11 correspondiente al CCNA 3, redes empresariales, seguridad y automatización, de la versión 11. Durante este video abordaremos los aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta para desarrollar un diseño de red que cumpla con los requerimientos de las infraestructuras y los servicios actuales, la convergencia de servicios y aspectos como la escalabilidad, la redundancia y la parte de la ampliación de las redes hasta tener un modelo de red que sea sin fronteras. Mi nombre es José Torres y entonces vamos a estar comentando acerca de este módulo 11 del CCNA 3 denominado Diseño de Redes. El objetivo de este módulo es poder explicar las características de las arquitecturas para desarrollar una red que sea escalable. Y en ese sentido vamos a abordar uno de los modelos que nos permite desarrollar una red que cumpla con las expectativas de los usuarios. Hablamos del modelo de redes jerárquicas. Entonces vamos a poder explicar de qué manera los datos, la voz y el video pueden converger en una red conmutada. También vamos a hablar acerca de la escalabilidad de las redes. Para eso vamos a explicar las consideraciones que se deben tomar en cuenta para que el diseño de una red sea escalable. Vamos a hablar también acerca de el hardware de los switches. En esta parte explicaremos cuáles son las características del hardware de switches y los requerimientos para las implementaciones que se admitan en las redes conmutadas. Vamos a hablar acerca de las diferentes gamas de equipos que Cisco pone a disposición para las implementaciones de infraestructuras de redes. También abordaremos la parte del hardware del router y vamos a describir los diferentes tipos de router que hay disponibles para tanto para redes pequeñas como para redes de medianas a grandes. Entonces en este módulo nos vamos a enfocar básicamente en los aspectos del diseño y en aspectos para poder seleccionar el hardware tanto a nivel de switching como routing que sea adecuado para las implementaciones de nuestras infraestructuras de redes. Entonces hablemos acerca del modelo de redes jerárquicas. Parte de las necesidades del uso del modelo jerárquico se basa en la necesidad de desarrollar una infraestructura de red que sea escalable. Las empresas recurren cada vez más a una infraestructura que pueda proporcionar diferentes tipos de servicios que son esenciales para garantizar la operatividad de sus funciones empresariales. Entonces, por lo tanto, las organizaciones que están en constante evolución requieren de una red que pueda soportar el crecimiento o la escalabilidad. Entonces, una red escalable debe poder permitir el tráfico de redes convergentes. También debe poder desarrollar la ejecución de las aplicaciones críticas que una organización o que una empresa utiliza para sus funciones como organización empresarial. También debe garantizar o cumplir las diversas necesidades que una empresa tiene
al poner a disposición sus servicios a través de las redes. Y además debe garantizar pues un control administrativo centralizado para una buena gestión eh, de la infraestructura de red. Entonces, por lo tanto, los diseños de redes en campus deben incluir desde redes de tamaño pequeña que emplean pues, un único switch hasta redes LAN grandes de gran tamaño que pueden comprender pues muchísimas conexiones de redes. Entonces, para satisfacer los requerimientos actuales de una organización, en el caso del modelo de redes jerárquico, podemos tener una red sin límites o una red sin fronteras, donde los usuarios puedan acceder a los recursos, no importa si están ubicados dentro de la infraestructura de red de la organización, así como si se encuentran fuera de la red de la organización. Entonces, para garantizar una red sin límite, Cisco ha desarrollado un modelo en base al modelo jerárquico, valga la redundancia, denominado Cisco Boundless Network, en el cual pues, se incluye una arquitectura de red que permite que las organizaciones se conecten con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo de forma segura, confiable y sin inconvenientes. Entonces, las redes sin límites o sin fronteras proporcionan pues el marco para unificar el acceso, ya sea por cable, por una conexión inalámbrica, basado en una infraestructura jerárquica de hardware que es escalable y que resiste pues a cualquier modificación o cambios. Entonces las redes conmutadas sin fronteras son jerárquicas, son modulares, resistentes y flexibles. Entonces el modelo Cisco Boundless Network incluye una infraestructura que puede estar conformada por la interconexión de diferentes sucursales de una organización que se conectan pues al campus empresarial. Entonces en este caso podemos ver que el, el diseño para una red sin fronteras incluye pues un módulo de campus, el cual incluye pues la infraestructura de red a la que se interconectan todos los servicios e infraestructuras de la organización. Luego tenemos una infraestructura de una red de campus y una oficina pequeña de campus, las cuales pues están interconectadas a la red de campus empresarial o a la red central a través de ya sea una infraestructura WAN privada o a través de el internet. Entonces para eso se pueden usar pues diferentes tipos de las tecnologías que ya hemos mencionado en los módulos anteriores. Podemos usar el uso de VPN para garantizar seguridad en el intercambio de información que se realiza pues a través de las conexiones que se hacen pues a través de internet. Entonces pueden existir conexiones redundantes o pueden existir conexiones a través de una infraestructura WAN privada que puede ser pues propia de la organización o puede ser un servicio o una contratación de servicios de transmisión a través de la infraestructura pues de un proveedor de servicio. Entonces las redes conmutadas sin límites
para este caso las redes utilizan pues un diseño por niveles. El modelo jerárquico está dividido pues básicamente en tres niveles. Tenemos el nivel de acceso, el nivel de distribución y el nivel de núcleo. Esas son las tres capas principales que conforman el modelo jerárquico. Entonces cada capa desempeña un rol que está bien definido dentro de la infraestructura de red del campo. Entonces para las implementaciones de una red jerárquica pues existen dos modelos a través de los cuales se pueden implementar las infraestructuras de redes jerárquicas. Entonces tenemos el modelo basado en tres capas que incluyen pues una capa de red, capa de core, capa de distribución y capa de acceso. Y también tenemos el modelo basado en dos niveles que incluye pues la capa de acceso y la capa que se le denomina capa de core colapsado, porque dentro de la misma capa pues incluye las funcionalidades de distribución y de core, que es lo que podemos ver en este segundo diagrama. Entonces solamente tenemos dos niveles, la de núcleo colapsado, que en este caso incluye pues las capas de core y de distribución en la misma capa, haciendo pues estos dispositivos la misma función. Y luego la capa de acceso. La capa de acceso es a la que se conectan todos los dispositivos finales de usuarios. En cambio, en el nivel de tres capas del modelo jerárquico vemos que existe una separación entre la capa core o capa núcleo, así como la capa de distribución, lo que quiere decir que los dispositivos son independientes. No así en el modelo o el diseño de dos niveles, donde el mismo equipo o el mismo dispositivo ejerce tanto la función de distribución como de core. Entonces, a nivel de escalabilidad, la infraestructura de tres niveles pues tiende a ser más escalable, pero también pues va a requerir mayores recursos económicos para poder desarrollar un tipo de implementación de tres niveles. Veamos las funciones de cada una de las tres capas del modelo jerárquico. Entonces tenemos la capa de acceso, que esta es la capa que otorga a los puntos de acceso y a los switches, y a los usuarios de acceso directo a la red. Los switches de capa de distribución se conectan a los switches de capa de acceso y capa núcleo. Entonces a la capa de acceso es donde están interconectados todos los dispositivos de usuarios finales, como tabletas, smartphones, teléfonos, computadoras, todo eso serían pues equipos que están conectados a la capa de distribución, a la capa de acceso, perdón. Entonces, por lo tanto, existe una clara definición de cuando pensemos en los equipos o los switches que vamos a utilizar para la capa de acceso. Entonces tenemos que pensar en cuáles son las especificaciones técnicas de los equipos que podemos utilizar a nivel de esta capa, que generalmente pues son dispositivos de la serie pues 2960, de los Catalyst 2960. Son equipos que funcionan en modo capa 2 o son switches de capa 2 para desarrollar pues la función de acceso. Luego tenemos la capa de distribución. La capa de distribución implementa pues el enrutamiento, la calidad de servicio y la seguridad, y además agrega la parte de la escalabilidad, la redundancia a nivel con la capa de acceso, y limita los dominios de difusión a nivel de capa 2. Los switches de la capa de distribución se conectan pues a los switches de la capa de acceso y a los switches
de la capa núcleo. Entonces los dispositivos de la capa de distribución, digamos que son equipos intermediarios para desarrollar pues el proceso de comunicación entre la capa de acceso y la capa núcleo. Entonces también a nivel de la capa de distribución, los equipos que se pueden desarrollar o se pueden implementar a nivel de esta capa ya son equipos que requieren funcionalidades a nivel de capa 3. Entonces deben ser equipos de capa 3. Los equipos que se utilicen pues a nivel de la capa de distribución. Luego tenemos la capa núcleo. La capa núcleo podemos decir que es la capa principal de la red troncal y permite conectar varias capas de red. La capa núcleo brinda aislamiento de fallas y conectividad de la red troncal de alta velocidad. Entonces generalmente a nivel de la capa de núcleo no se debe desarrollar ninguna política de control de acceso, restricciones, filtrados al tráfico, porque generalmente la capa núcleo es una capa cuya función está dedicada para poder desarrollar conmutación a gran velocidad. En cambio, pues a nivel de la capa de distribución se pueden desarrollar cualquier implementación de políticas de calidad de servicio, se pueden implementar restricciones a nivel de esta capa y podemos decir que es la capa principal que desarrolla pues los procesos de enrutamiento entre VLAN a nivel pues ya de la capa de distribución. Entonces los equipos que se suelen implementar tanto a nivel de la capa de distribución como a nivel de la capa núcleo. Más adelante vamos a abordar las diferentes tecnologías a nivel de conmutadores o de switches que Cisco tiene disponible para poder aplicarse a cada una de estas capas, o cuáles son los equipos que son recomendados para las implementaciones a nivel de capa de distribución, cuáles son los equipos recomendados para desarrollar las funciones de capa núcleo. Entonces en el portal de cisco.com uno puede ver las diferentes gamas de switches y pues ahí vamos a ver que existen pues diferentes categorías de switches según pues sea el nivel jerárquico donde vayan a ser implementados, si son para capa de acceso, capa de distribución o capa núcleo, dentro de algunas de las categorías, porque existen pues también otras categorías de dispositivos, si son para data center, si son para implementaciones en infraestructura de redes industriales. Entonces existen diferentes gamas de equipos. En este caso entonces veamos los ejemplos de una implementación de 3 niveles y 2 niveles. Entonces una implementación de 3 niveles se suele implementar, valga la redundancia, generalmente cuando incluimos pues ya una infraestructura de red en la que convergen diferentes redes u sucursales de una empresa. Entonces una red de campus de 3 niveles es utilizada por las organizaciones que requieren acceso, distribución y capa de núcleo. Principalmente la recomendación es construir una topología de red física en estrella extendida desde una ubicación centralizada del edificio a todos los demás edificios en el mismo campus. Entonces en este caso podemos ver la capa de distribución, la capa de acceso y luego pues la capa núcleo. Entonces la capa núcleo permite pues interconectar a las diferentes sucursales de la empresa. Entonces tenemos el edificio A, el edificio C, el edificio D, el edificio E y el edificio F. Entonces todos se interconectan a través del núcleo de
del edificio central, que en este caso pues corresponde al edificio A. Entonces ahí tenemos una implementación de una infraestructura de red basada en 3 niveles. Ahora en una red de campo de 2 niveles, en este caso se utiliza pues cuando se requiere una capa de distribución separada y de la capa de acceso, y podemos incluir o unificar las funcionalidades de la capa de distribución y la capa núcleo. Este tipo de diseño es útil para ubicaciones de campos más pequeños o en sitios de campos que consistan pues de un solo edificio. Entonces ahí podemos tener una implementación de una red basada en 2 niveles o en 2 capas. Este diseño también es conocido como pues núcleo colapsado, ¿verdad? O core colapsado. Núcleo colapsado o core colapsado, cuando pues solamente tenemos pues un edificio, y entonces vamos a tener únicamente pues capa de distribución y capa de acceso. Pero pues parte del diseño establece que las funciones de núcleo y de distribución pues están unificadas dentro de un mismo dispositivo, que es lo que vemos en este caso. Esta es la capa de distribución y núcleo en un mismo dispositivo, y la capa de acceso. En cambio, en el diseño de 3 niveles tenemos pues la capa núcleo, que es la que interconecta a las diferentes sucursales o a las redes de los diferentes edificios de una organización. Entonces estos generalmente son equipos robustos, equipos que tienen especificaciones técnicas con grandes recursos a nivel de velocidad de conmutación, a nivel de procesamiento, a nivel de memoria. Entonces, en el caso de las redes conmutadas, podemos ver que estas han cambiado fundamentalmente de una red plana, en la que se incluían pues concentradores, a una LAN jerárquica que incluye pues diferentes tipos de gamas de conmutadores o de switches. Una LAN conmutada permite flexibilidad adicional, permite gestión de tráfico, permite calidad de servicio, y además pues algo fundamental para las infraestructuras de redes actuales es garantizar pues la seguridad de la información que es intercambiada a través pues de la infraestructura de red. Una LAN conmutada también puede admitir redes inalámbricas y otras tecnologías como los servicios de telefonía IP y movilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La capa core, la capa de distribución, la capa de acceso. Entonces, generalmente, pues estos dispositivos pues, que se implementan tanto a nivel de la capa core como a nivel de la capa de distribución deben ser equipos con el soporte de tanto de funcionalidades de capa 2 como de capa 3. Entonces podemos ver que existe redundancia tanto a nivel de la capa de acceso en sus conexiones con la capa de distribución, y a su vez en las conexiones de la capa de distribución con la capa core o la capa núcleo. Entonces parte de los diseños y que hemos mencionado desde el CSNA1, uno de los requerimientos de las infraestructuras de redes es pues garantizar que las infraestructuras de redes sean escalables. Entonces, ¿qué se necesita para tener un diseño que sea o que garantice la escalabilidad? Entonces, la escalabilidad podemos decir que es el término para una red que puede seguir creciendo sin afectar la disponibilidad y la confiabilidad de los servicios que
funcionan o que operan a nivel de la infraestructura de red. Entonces los diseñadores de redes deben desarrollar estrategias para permitir que la red esté disponible y que pueda pueda seguir creciendo de manera efectiva y fácil. Entonces esto se puede lograr a través de redundancia a nivel del hardware, a nivel de los enlaces, múltiples enlaces, que es lo que decíamos, la redundancia a nivel de los enlaces, también pues haciendo uso de protocolos que sean protocolos de enrutamiento que sean escalables y a través pues también de la conectividad inalámbrica. Entonces todos estos son elementos que se deben considerar cuando se desarrolla una implementación de una infraestructura de red y que ésta pues garantice pues el crecimiento y que este pues no afecte las funcionalidades de los servicios que operan en esa infraestructura de red. Entonces, para garantizar escalabilidad, mencionábamos que la redundancia es un elemento fundamental. Entonces, para poder desarrollar una red que sea escalable, entonces hay que planificar la parte de la redundancia. Entonces, la redundancia es una parte importante del diseño de la red para prevenir interrupciones de los servicios de red al minimizar las posibilidades pues, de puntos únicos de falla. Entonces, para evitar estos puntos únicos de falla, entonces las implementaciones pueden incluir instalaciones de equipos duplicados. Puede incluirse también servicios de conmutación por error para dispositivos críticos dentro de una organización. Entonces, en este caso vemos que los dispositivos están implementados a nivel de duplicación o de redundancia, así como los enlaces o las conexiones. Entonces, ¿qué nos va a permitir mantener equipos duplicados y enlaces redundantes? En el caso de las rutas redundantes, estas ofrecen unas rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red y admitan pues la alta disponibilidad. Entonces, parte de esos elementos con respecto a la redundancia ya hemos abordado pues lo que es el uso de Spanning Tree como un protocolo fundamental para evitar inconvenientes cuando existe redundancia. De igual manera también abordábamos la parte de el protocolo o los protocolos para desarrollar agregación de enlaces. Entonces ahí mencionamos pues el uso de LACP, ¿verdad? LACP, y también abordábamos el protocolo propietario de Cisco. Entonces, para garantizar alta disponibilidad, entonces tenemos que emplear dispositivos redundantes y conexiones redundantes. Entonces, las rutas redundantes en una red Ethernet conmutada pueden pues, causar bucles físicos y lógicos a nivel de la capa 2. Entonces, para evitar esos inconvenientes que puedan ocasionar problemas a nivel de la capa 2, entonces para eso pues se necesita contar con el protocolo de árbol de expansión o Spanning Tree, el cual decíamos que este es un protocolo que crea una topología lógica libre de bucles de conmutación, lo cual pues resuelve los problemas que puedan desarrollarse a causa de las conexiones redundantes, las conexiones físicas redundantes.
Otro elemento a considerar para garantizar pues una red que sea escalable es que debemos pues reducir el tamaño del dominio de errores. En una red bien diseñada se controla pues el tráfico y se limita el tamaño de los dominios de errores. Es decir, un dominio de error es el área de una red que se ve afectada cuando la red experimenta pues un tipo de problema. Entonces, cuando existe un problema, toda la parte de la red que se ve afectada a causa de esa falla, a eso se le denomina dominio de error. En el caso del modelo de diseño jerárquico, los dominios de error se determinan en la capa de distribución. Entonces cada router funciona como una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso. Entonces los routers o switches multicapa generalmente se implementan en pares, en una configuración denominada bloque de switches de edificio o departamento. Entonces cada bloque de switches funciona de manera independiente. Como resultado, la falla de un único dispositivo no desactiva la red. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta infraestructura? Entonces podemos tener, como tenemos implementaciones redundantes a nivel de equipos y a nivel de enlace, si uno de estos dispositivos deja de funcionar, entonces los siguientes dispositivos o el equipo que quede activo pues debe encargarse del tráfico de los usuarios. Entonces de esta manera el dominio de error pues se limita únicamente a este equipo, pero los servicios pueden seguir garantizándose a través del switch 7 en el caso de que el switch 3 se llegara a dañar. Entonces los servicios siguen manteniéndose para los usuarios. Entonces recordemos que también pues ya hemos hablado acerca del protocolo para la redundancia a nivel de la puerta de enlace, que también pues es parte fundamental para garantizar el funcionamiento de los servicios de una infraestructura de red. Otro elemento a considerar en un diseño de red que sea escalable, pues debemos considerar lo que es el aumento en el ancho de banda de los enlaces. Entonces, cuando existen limitaciones con respecto al ancho de banda, entonces podemos recurrir a las implementaciones de agregación de ancho de banda, que es lo que conocemos como Ether Channel. Entonces, Ether Channel es una forma de agregación de enlaces que permite que el administrador de redes aumente la cantidad de ancho de banda entre los dispositivos mediante la creación de un enlace lógico fuera de varios enlaces físicos. En este caso podemos ver en esta figura que estos dos enlaces se han agregado en la conformación de un Ether Channel, lo cual permite pues sumarizar el ancho de banda de esos puertos. El Ether Channel realiza pues una combinación de los puertos de switches existentes en un enlace lógico mediante una interfaz de canal de puerto, una interfaz Ether Channel o por channel. La mayoría de las tareas de configuración se realizan en la interfaz Ether Channel en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de la configuración en todos los enlaces. Bueno, todos esos elementos ya los abordábamos en el módulo correspondiente pues a Ether Channel que se vio pues en el CCNA 2. Entonces el Ether Channel puede pues también desarrollar un proceso de balanceo de carga entre los dos enlaces, lo cual permite incrementar el ancho de banda entre dos conexiones o entre dos puntos, como en este caso entre dos switches. Entonces, si existen problemas de limitaciones de ancho de banda, entonces podemos utilizar esta funcionalidad
de agregación de enlaces a través de las implementaciones de Ether Channel para pues aumentar el ancho de banda y de esta manera pues garantizar la escalabilidad dentro de la red. Otro elemento importante que nos ayuda a mantener pues una red que sea escalable es la expansión de la capa de acceso. Una opción cada vez más popular para extender la conectividad de la capa de acceso es a través de las conexiones inalámbricas. Las LAN inalámbricas brindan una mayor flexibilidad, reducción de costos y la capacidad de crecer y de adaptarse a los cambios de requerimientos comerciales que tiene una infraestructura de red en la actualidad. Entonces, para comunicarse de forma inalámbrica, los dispositivos finales requieren que tengan una tarjeta inalámbrica para conectarse a un enrutador inalámbrico o a un punto de acceso inalámbrico. Entonces, a la hora de implementar una red inalámbrica, se incluyen las siguientes consideraciones. Los tipos de dispositivos inalámbricos que se deben utilizar para la infraestructura inalámbrica. Los requisitos de cobertura de la red inalámbrica, las consideraciones de interferencia y las consideraciones pues, sobre todo de la seguridad, que son pues aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta al momento pues de hacer pues un tipo de expansión de nuestra infraestructura de red a través de una red inalámbrica. Entonces en este caso podemos ver que se ha utilizado pues un access point Cisco para desarrollar pues la conectividad inalámbrica, pero pues tenemos que ahí valorar si vamos a necesitar un solo equipo, si un solo equipo es suficiente o cuántos equipos vamos a necesitar para satisfacer la cobertura de la infraestructura de red inalámbrica, si necesitamos llegar pues a todos los puntos dentro de la organización, que exista conectividad inalámbrica dentro de todo el campus de la infraestructura de red. Entonces en este caso pues hablamos de la cobertura, también pues hay que considerar los lugares que sean los más adecuados para la instalación de los puntos de acceso. Recordemos que parte de las limitaciones de las infraestructuras de redes inalámbricas son pues los obstáculos o las interferencias. Entonces las paredes pueden ser barreras que pueden limitar a que los usuarios se puedan conectar pues a las infraestructuras de redes inalámbricas. Y pues otro elemento importante que hay que considerar pues la seguridad. Si vamos a realizar pues una expansión de la capa de acceso a través de equipos inalámbricos, pues tenemos que considerar que la información pues como mínimo esté cifrada durante el intercambio de la información de los usuarios hacia la infraestructura de red de la empresa. Otro elemento que hay que considerar dentro de la parte de la escalabilidad de la red es pues, el uso de protocolos de enrutamiento que contribuyan a garantizar pues, de que una red sea escalable o que permita implementaciones o crecimiento dentro de una infraestructura de red. Por ejemplo, hemos hablado acerca del protocolo de enrutamiento RIP. RIP no es un protocolo escalable, puesto que solamente permite desarrollar enrutamiento de tráfico a una cantidad de 15 saltos. Entonces, lo cual lo hace un protocolo ideal solamente para operar en infraestructuras pequeñas. Pero cuando nuestra visión como red de una organización
tener pues una red escalable, una red que vaya creciendo conforme pues van creciendo las funcionalidades o las necesidades de una organización. Entonces debemos pensar en el uso también de protocolos de enrutamiento que nos permitan o que no nos limiten a que la red pues siga creciendo. Entonces para este caso se puede usar el protocolo OSPF, que es uno de los protocolos que se suele implementar tanto en infraestructuras de redes pequeñas como en infraestructuras de redes grandes. Entonces OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza áreas para admitir redes jerárquicas. Lo vemos aquí. Entonces vemos que tenemos el área 1, el área 0 y el área 51. OSPF es un protocolo que ya abordamos en este CCNA. Vimos cómo es el proceso de funcionamiento, vimos que es un protocolo escalable y que permite pues que nuestras infraestructuras sigan creciendo. Entonces en el modelo basado en dos niveles de OSPF podemos ver que tiene pues la capa o el área 0, que es conocido como el backbone de la red OSPF, y luego cada una de las demás áreas que se configuren pues deben obligatoriamente estar conectadas al área 0, cuando menos. Entonces OSPF establece y mantiene adyacencias con routers vecinos que han sido configurados a través de OSPF o routers que están directamente conectados, como en este caso R1 y R2 están directamente conectados, R2 con este otro equipo están directamente conectados. Entonces OSPF parte de la arquitectura que él maneja para poder funcionar. Entonces mantiene pues una base de datos de adyacencia, una base de datos de topología, y la información que se procesa de esas dos bases de datos entonces se almacena en una tercera base de datos, que es la de reenvío o tabla de enrutamiento. Entonces OSPF puede sincronizar sus bases de datos de estado de enlace. Cuando se produce un cambio de red, se envían actualizaciones de estado de enlace informando a otros routers OSPF del cambio y estableciendo pues una mejor ruta si hay pues una disponible. Entonces OSPF es uno de los protocolos más escalables que existen, y además permite pues si una ruta dejó de funcionar, entonces OSPF pues debe seleccionar una nueva ruta para garantizar la disponibilidad pues de los servicios. Bien, ahora vamos a pasar a esta parte que también es importante dentro de lo que tiene que ver con el diseño de la infraestructura de red. Generalmente cuando nosotros planteamos un diseño de red, pues también debemos de proponer cuáles son los equipos que consideramos son los adecuados a ser implementados dentro de nuestras infraestructuras de redes. Entonces para eso necesitamos conocer cuál es la gama de dispositivos que existen, ya sea a nivel de Cisco como fabricante y como desarrollador de hardware que se pueda pues utilizar dentro de las infraestructuras de redes. Entonces, ¿qué necesitamos que haga el switch? ¿Cuáles son sus características técnicas? Entonces, los que están participando del proceso de diseño de la infraestructura de red, entonces deben de pensar en cuáles son las especificaciones técnicas que debe cumplir el hardware a nivel de conmutadores para que cumplan con los requerimientos pues, de las infraestructuras de redes que estamos proponiendo.
Entonces en esta parte podemos tener pues diferentes plataformas de switches. Entonces podemos decir que hay una variedad de plataformas de conmutación. Dentro de esta variedad podemos tener que los equipos pueden tener factores de forma diferentes y otras características que deben tenerse en cuenta antes de elegir pues un switch. Entonces, si yo voy a seleccionar un equipo que voy a recomendar para la infraestructura de red, entonces tengo que pensar en cuáles son las características que yo necesito de este switch. Entonces, al diseñar una red, es importante seleccionar el hardware adecuado para cumplir con los requisitos actuales de red, así como para permitir el crecimiento de la red. Entonces, dentro de una red empresarial, tanto los switches como los routers desempeñan pues un papel importante en la comunicación de la red. Entonces, dentro de el factor de forma que podemos seleccionar dentro de los switches, puede ser un switch de configuración fija o puede ser pues un switch modular. En el caso de los switches LAN de campus, como la serie 3850 de Cisco, y son ejemplos de esto que se muestran aquí, admiten pues altas concentraciones de conexiones de usuarios con velocidades y seguridad que pueden ser adecuados para las redes empresariales. Entonces, otros tipos de switches que podemos encontrar dentro de lo que Cisco desarrolla, tenemos los switches de acceso administrados a través de la nube de Cisco Meraki, que permiten pues el apilamiento virtual de switches. A través de esta nube se pueden supervisar, se pueden desarrollar configuraciones de miles de puertos de switches en la red sin la intervención pues del personal de IT en sitio. Entonces puede desarrollarse pues esta configuración de manera pues remota. Luego también tenemos las plataformas de Cisco Nexus. En este caso pues estos dispositivos se han desarrollado para promover la escalabilidad de la infraestructura, la continuidad operativa y la flexibilidad de transporte, ya sea pues dentro de una infraestructura o a nivel pues ya de un centro de datos, un data center. Entonces podemos ver que existen diferentes gamas de equipos que se pueden utilizar a nivel de las infraestructuras de redes, de acuerdo pues a lo que Cisco pone a disposición. También tenemos los switches de acceso Ethernet que pueden ser utilizados por proveedores de servicios. Ya estos son equipos que cuentan con inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad integrada y administración simplificada. Entonces podemos ver pues, estos diferentes tipos de switches que ya son pues con grandes cantidades de puertos para permitir la interconexión pues, de miles de conexiones. Las plataformas de switches de redes virtuales de Cisco Nexus proporcionan servicios multiinquilino seguros al incorporar tecnología de inteligencia de virtualización a la red dentro del centro de datos. Bien, entonces veamos un poco con respecto a al factor de forma de los switches. El factor de forma de los switches se refiere a cómo es el equipo en cuanto a su chasis. Entonces, generalmente cuando uno va a comprar un switch, entonces uno tiene que definir cuáles son las especificaciones técnicas de ese equipo, cómo lo querés, con cuántos puertos, cuántas unidades de rack, para cuántos puertos, de qué velocidad deben ser estos puertos, cómo es la gestión, cómo es
si quieres redundancia a nivel de las fuentes de poder, o sea, la parte eléctrica, si quieres que los puertos incluyan PMDIC, si quieres que los puertos incluyan PoE. Entonces generalmente uno desarrolla sus especificaciones técnicas en base pues a los requerimientos que uno establece para su infraestructura de red. Entonces en el caso del factor de forma, cuando uno selecciona un switch, los administradores pues deben determinar los factores de forma de esto. Esto incluye pues las características de configuración fija, la configuración modular, si va a ser apilable o no va a ser apilable. Entonces los switches a nivel de factor de forma, los switches de configuración fija, estos son equipos que generalmente incluyen pues 24 o 48 puertos. Pero ¿qué pasa si uno de esos puertos se daña? Pues no se puede hacer nada a nivel de puerto. Hasta ahí llegó, pues ese puerto no es reemplazable, el puerto no se puede pues corregir ese defecto en caso de que un puerto se llegara a dañar. Entonces ese es un equipo de configuración fija. En cambio, los equipos modulares, por ejemplo, en este caso, podemos ver estos son equipos de configuración fija. Tenemos equipos de configuración modular que ya incluyen pues tarjetas de línea que incluyen diferentes puertos. ¿Qué pasa si una tarjeta de línea se daña? Entonces esa tarjeta de línea puede pues reemplazarse nuevamente si el equipo cuenta con soporte y garantía. Entonces el fabricante puede reponerte la pieza siempre y cuando pues estés pagando la garantía del equipo. Entonces en un equipo de configuración fija, las características y opciones están limitadas a las que están incluidas desde fábrica. Entonces no se puede hacer ningún cambio, ninguna modificación. En cambio, el chasis de los switches modulares acepta tarjetas de línea que estas puedan ser reemplazadas. Entonces pueden incluir tarjetas de línea. En el caso de los equipos switches, pueden incluir pues algo que se le denomina tarjeta supervisora. Las tarjetas supervisoras son las que controlan todo el chasis del switch. Y se puede incluir también pues una tarjeta supervisora de respaldo, de tal manera que si la tarjeta supervisora principal se daña, entonces existe un backup que se encarga del control de todo el switch. Y de igual manera, pues si alguno de los módulos de línea de puertos se llegara a dañar, esos módulos de puertos son reemplazables. O sea que puedo cambiarlos. Siguiendo con los factores de forma, también tenemos los switches que son apilables. Entonces podemos ver en este ejemplo estos switches que incluyen pues estos cables especiales que se pueden utilizar para entrelazar los switches. Cuando tenemos switches apilables, estos switches se comportan como si fuera un único switch. Entonces todos tienen una administración centralizada. Este tipo de switches se utilizan para conectar varios equipos a través pues de estos cables especiales. A estas interconexiones se les denomina pues apilamiento, y estos equipos pues deben de incluir dentro de sus requerimientos pues unos puertos especiales para hacer pues el proceso de apilamiento, y además pues deben incluir este cable, que es un cable especial para poder desarrollar el apilamiento. Entonces cuando tenemos varios switches en modo apilable, estos se comportan como un switch más grande. Entonces el grosor del switch, que se expresa en el número de unidades rack,
también es importante en el caso de los switches que se montan en un rack. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un switch, pues uno tiene que especificar las especificaciones técnicas. Porque si yo compro, digamos, 10 switches que tienen 2 unidades de rack, pero mi gabinete o el rack donde yo lo voy a implementar no tiene la capacidad para alojar esa cantidad de equipo, entonces estoy haciendo un mal dimensionamiento de, de mi infraestructura de red, porque al final pues no me van a caber todos los equipos en el rack donde pretendo pues instalarlos. Entonces en esta parte pues debemos de contar que en el caso de los switches de configuración fija, como estos que se muestran aquí, estos tienen pues una unidad de rack, denominado una U. Una U es equivalente a 1.75 pulgadas o 44.45 milímetros en la parte de la altura. Entonces, en el caso de los switches, pues para la parte de apilamiento, pues uno tiene que decir que deben ser switches apilables. Y si quiero hacer esa integración de switches en pila, entonces tengo que solicitar el cable, y hay dos estándares en el caso del cableado para, para los cables de stacking. Hay dos tipos de estándares que uno debe tomar en cuenta también. Otro elemento importante dentro del hardware es la densidad de los puertos o la cantidad de puertos que van a tener los switches, que esto deben ser pues en alusión a la cantidad de usuarios o equipos que yo voy a interconectar. Entonces la densidad de puertos de un switch se refiere al número de puertos disponibles en un único switch. Entonces los switches de configuración fija admiten pues una variedad de configuraciones de densidades de puertos. Los switches Catalyst 3850 vienen configurados para 12 puertos, para 24 puertos o para 48 puertos, según pues como lo solicite el usuario. Y también puede pues uno especificar si es para cobre o si es para fibra óptica. En el caso de los switches modulares, estos pueden soportar pues una alta densidad de puertos mediante la instalación de múltiples tarjetas de línea de puertos adicionales. Entonces yo puedo comprar un switch modular para 4 tarjetas de línea. Si en este momento solo necesito, digamos, 80 puertos, entonces puedo dejar una escalabilidad de 2 slots para futuro crecimiento. Pero pues existen diferentes gamas de equipos modulares que pues toman en cuenta los diferentes requerimientos de los usuarios. En el caso del switch Catalyst 9400, este admite hasta 384 interfaces de puertos conmutados. Generalmente cada tarjeta de línea pues incluye 48 puertos. Entonces eso significa de que sería un equipo con 2 tarjetas de línea, serían 96 puertos, porque son 48 y 48. 96 con 4 serían 180, sería con 8, como un mínimo con 8 tarjetas de línea para satisfacer pues esta cantidad que tiene el Catalyst 9400, 384 interfaces. Otro elemento importante dentro del hardware es pues la selección de la velocidad de reenvío que debe tener el hardware. La velocidad de reenvío define las capacidades de procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por segundo el switch.
Entonces las líneas de productos de switching se clasifican según pues la velocidad de reenvío. Los switches básicos presentan velocidades de reenvío inferiores que los switches a nivel empresarial. Entonces un switch empresarial pues tiende a garantizar pues una mayor velocidad de reenvío de tráfico. Si la velocidad es demasiado baja, no puede brindar pues una comunicación a velocidad completa a través de todos los puertos de los switches. Entonces, la velocidad de cable es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto Ethernet en el switch. Entonces, si es puertos que tienen velocidades de 100 megabits por segundo, 1 gigabit, 10 gigabit o hasta 100 gigabit por segundo, esa es la velocidad a la que puede enviar tráfico un puerto por el cable. Los switches de capa de acceso por lo general no necesitan funcionar a la máxima velocidad del cable, debido a que están limitados físicamente por upslink en la capa de distribución. Otra característica importante dentro que hay que considerar al momento de la adquisición de un hardware de un switch es la alimentación por Ethernet, conocida como PoE. Entonces, Power over Ethernet permite que el switch suministre pues energía a un dispositivo a través del cableado Ethernet existente. El administrador de red debe asegurarse de que PoE sea realmente requerido, debido a que los switches que admiten PoE pues tienden a ser más costosos. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, teléfonos IP que pudieran recibir alimentación por Ethernet, pues estaría incurriendo en un costo económico que no es necesario. Entonces, si yo no tengo planificado conectar dispositivos que se puedan alimentar eléctricamente a través de Ethernet, entonces no necesito esta especificación técnica o este requerimiento, porque si yo lo incluyo, pues eso me va a generar costo en el dispositivo. No tiene el mismo costo un equipo que no incluye PoE a otro que sí incluye PoE. Entonces los que incluyen PoE tienden a ser pues más costosos. Otra característica en la que debemos pensar al momento de adquirir el hardware de un switch es la funcionalidad de switching. Si va a ser capa 2 o si va a ser capa 3. Entonces generalmente los switches multicapa se implementan en las capas de distribución y de núcleo de una infraestructura de red conmutada en una organización. Entonces estos admiten protocolos de enrutamiento, reenvíos de paquetes IP a una velocidad cercana a la del reenvío a nivel de la capa 2. Los switches multicapa suelen admitir hardware especializado como los circuitos integrados de aplicaciones específicas ASIC. Entonces los ASIC junto con estructuras de datos de software dedicados pueden simplificar el reenvío de paquetes IP en forma independiente de la CPU. Entonces parte de las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de seleccionar switches a nivel empresarial. El costo de un switch va a depender del número y la velocidad de las interfaces, las funciones compatibles y la capacidad de expansión pues que va a tener el switch. La densidad de puertos, los switches deben admitir la cantidad adecuada de dispositivos que se van a conectar dentro de la red. La alimentación, como mencionábamos anteriormente, pues ahora es común contar con puntos de acceso, teléfonos IP y conmutadores que soporten pues lo que es el Power over Ethernet para garantizar pues la conectividad de los usuarios. La ventaja cuando tenemos funcionalidades de PoE incluidas en nuestro switch
es que pues no necesitamos un tomacorriente para alimentar un teléfono eléctrico dentro de la infraestructura de red. Pero si no tenemos pues equipos que se puedan alimentar por power, entonces no es necesario. Entonces las consideraciones de alimentaciones por Ethernet en algunos switches basados en bastidores admiten fuentes de alimentación redundantes. Entonces ya estos equipos, para poder garantizar la potencia necesaria que se demanda cuando se necesita pues una infraestructura que incluya equipos que van a ser alimentados a través de Ethernet, a través del cable de red Ethernet, entonces pues va a requerir pues una mayor demanda de consumo de corriente eléctrica. La confiabilidad, el switch debe proporcionar acceso continuo pues a la red. La velocidad del puerto, que es la velocidad de las conexiones en una red, que pueden ser pues aspectos que pueden ser preocupantes para los usuarios finales. El buffer para las tramas, la capacidad que tiene el switch para almacenar tramas también es importante en una red donde pueden haber puertos congestionados o conexiones a servidores u a otras áreas de redes. Entonces es importante el buffer para la colocación de tramas. Y la escalabilidad, que es el número de usuarios en una red que generalmente crece con el tiempo. Entonces, por lo tanto, uno debe considerar cuántos usuarios tengo en este momento y cuál es mi plan de crecimiento a corto, a mediano y a largo plazo para poder pues, adquirir los equipos que cuenten con la cantidad de puertos necesarios o la capacidad a nivel de rendimiento para soportar el tráfico dentro de la infraestructura de red, ya sea a mediano o a largo plazo. Entonces, de igual manera, pues a nivel del hardware del router también tenemos que pensar en los requisitos de los routers. Entonces, los routers usan pues también la parte de el prefijo del direccionamiento IP destino para enrutar paquetes hacia el destino correcto. Estos equipos seleccionan rutas alternas en caso pues, de que haya pues, una falla de enlace. Todos los hosts en una red especifican la dirección IP de la interfaz del enrutador local como su puerta de enlace predeterminada. Los routers también cumplen otras funciones beneficiosas para desempeñarse de la siguiente manera. Ofrecen conexión de broadcast limitados dentro de una red, o sea que los routers no reenvían broadcast. Interconectan sitios separados geográficamente por grandes distancias, pueden agrupar usuarios de manera lógica, ya sea por aplicación, departamento, los cuales pues requieren acceso a los mismos recursos. Ellos brindan seguridad mejorada mediante el uso de listas de control de acceso para filtrar el tráfico no deseado. Entonces, en el caso de los routers, podemos tener routers para sucursales, como lo que vemos en esta figura, que permiten pues, mejorar los servicios de la sucursal mediante el uso de una sola plataforma, mientras brindan pues, una experiencia óptima entre la sucursal y las infraestructuras WAN. Los routers de borde de red, los routers de perímetro, estos como lo que se ve en esta figura, permiten pues a una red brindar pues un alto rendimiento, alta seguridad, servicios confiables para unir el campus al centro de datos y a las sucursales. Ya estos son pues diferentes gamas de dispositivos o de router según pues sean las demandas o los requerimientos de la organización en cuanto al tamaño que pueda tener pues o la cantidad de datos que se puede intercambiar. Tenemos aquí estos ejemplos ya de router para proveedores de servicios que ofrecen pues soluciones escalables de extremo a extremo, servicios
consciente de los suscriptores. En este ejemplo tenemos un Cisco Network Convergence System 6000 de la serie 6000. Podemos ver que son ya equipos totalmente grandes para, pues, para las interconexiones de grandes proveedores de servicios de internet. Tenemos el Dual Closet y el Dual Open. Este es pues cerrado, un router cerrado, y este es uno abierto. También podemos encontrar los routers industriales, como los que se ven pues en esta figura. Estos están diseñados para proporcionar características de clase empresarial en entornos hostiles. Entonces aquí podemos ver estos equipos industriales de la serie Cisco 1100. Entonces, ¿por qué una gama diferente para una red industrial? Generalmente en una industria, pues generalmente existe pues motores de alto consumo de energía eléctrica, puede existir polvo, puede existir pues ruido, puede existir pues un entorno muy hostil para los equipos. Entonces, por lo tanto, estos deben de tener una contextura diferente a los equipos que se van a implementar pues dentro de una arquitectura de red empresarial. En el caso de estos equipos, pues puede que estén expuestos al sol, puede que estén expuestos a la lluvia. Entonces por lo tanto deben ser equipos pues desarrollados para operar pues en un entorno hostil. Por eso pues existe pues una gama de equipos desarrollados específicamente para la parte industrial, para las redes industriales de una organización. Bien. Entonces en el factor de forma de los switches tenemos este switch de la serie 900, Cisco 900, que este es un router para una sucursal pequeña. Este combina opciones de conectividad avanzada, conmutación, seguridad y WAN en una plataforma compacta. No utiliza ventiladores y puede implementarse pues en infraestructuras de redes pequeñas y pues de medianas empresas. Entonces un equipo pequeño de la serie Cisco 900. Entonces generalmente pueden incluir pues servicios de seguridad, puede implementarse VPN según pues sea pues los requerimientos con los que uno lo adquirió. Luego tenemos ya estos equipos a nivel ya para empresas grandes. Tenemos los routers de servicios de agregación de la serie ASR 9000, 1000, que estos pues son routers que proporcionan densidad y resiliencia con capacidad de programación para una red escalable. Estos son equipos para infraestructuras grandes, los ASR. En nuestro caso nosotros los equipos con los que contamos en los laboratorios generalmente son ISR, que son routers de servicios integrados, y estos pues son routers de servicios a nivel empresarial, ¿verdad? Ya a nivel pues para redes de mayor demanda de recursos. Tenemos estos routers, los Cisco Network Convergence System 5500, que estos son routers que están diseñados para escalar eficientemente entre grandes redes, centros de datos y redes empresariales grandes, en las que se usan pues web y redes WAN, agregación de proveedores de servicio. Entonces este es un equipo ya pues para grandes ligas, para empresas o para data centers de proveedores de servicio. Luego tenemos este Cisco 800, que es un equipo industrial, un router de servicio integrado, un ISR, pero para una red industrial. Este es un router compacto y está diseñado para pues, los entornos hostiles que pueden existir dentro de una infraestructura de red industrial.
Bien, entonces con esto hemos finalizado este módulo 11 que corresponde pues a la parte de diseño de red. Espero que haya sido pues de mucha utilidad lo planteado en este módulo.